Hola a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Mejor Sin Prisa Podcast. La verdad es que estamos súper contentos de haber llegado hasta este capítulo, este episodio. Y gracias a todo lo que pasó, ¿no, Jules? En el episodio pasado dijimos, vamos a complementar porque nos escribieron personas diciéndonos, ¿saben qué? Me dejaron reflexionando. Sí, la verdad que, bueno, saludos a todos. La verdad que el objetivo del episodio se cumplió y es ver que hay demasiadas personas que dejaron de congregarse y lo importante es, como dice la palabra, no dejar de congregarse. Y sé que es difícil, sobre todo depende de la herida, como hablamos, ¿no? Es muy diferente cuando me fui a la iglesia porque me miraron mal a cuando hay algo que te afecta a la mente y hasta el corazón y que se vuelve una herida muy profunda. Exacto. Pero qué bueno que en el Señor tenemos gracia y podemos volver a empezar. A empezar, siempre. Es siempre cierto. se puede volver a empezar. Entremos en materia, ¿no? Nosotros hemos contado la historia acá y si todos han estado juiciosos con el podcast, pues han visto que, bueno, nosotros estuvimos en una congregación, también nos fuimos, también tuvimos un tiempo de sanar y, bueno, como para dar un poquito de contexto, de pronto alguien no ha visto los capítulos anteriores. Sí. Nosotros salimos de nuestra anterior congregación y el siguiente domingo, ¿qué pasó? Uy, no, eso fue súper duro. Yo me acuerdo que dentro de mí había como tanta culpa, porque yo me acuerdo que yo te dije, es domingo. No, es pecado que no estemos en la iglesia, es pecado que no estemos en la iglesia, hay que buscar donde fuera. Y yo me acuerdo que como yo estaba teniendo episodios de ansiedad en ese momento... Pero los episodios de ansiedad eran estando en la iglesia, ¿no? Exacto, en la iglesia, o sea, pasada. Era como una incongruencia ahí, como queríamos estar en la iglesia, pero estar en la iglesia... Yo me acuerdo los últimos domingos en esta iglesia era que, y alguna gente vio, que la Claudia, que estaba súper ocupada, al estar quieta, empezaron esos pensamientos de que, como claro, como te dieron tanto en la cabeza que tenías que estar haciendo... Sí. Cuando ya estabas sin hacer algo, entonces claro, era y yo como... me sentía culpable. Claro. Yo decía, no estoy haciendo nada, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Entonces, volviendo a tu pregunta, ese primer domingo fue, te dije, tenemos que irnos a una iglesia, pero yo me acuerdo que yo parecía como una loquita. Yo era, Jules, hay que irnos a una iglesia, Jules, hay que irnos a una iglesia ya. Y tú, tranquila, está bien. Yo decía, estoy pecando porque no estoy yendo a la iglesia el domingo. Yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, mira cómo estás. Entonces yo creo que es importante porque ahorita nombrabas un versículo que me parece hermoso y creo que es una instrucción del Señor diciendo no dejen de congregarse, pero yo creo que hay un tiempo para todo y hay un tiempo para pausar. Yo hoy por hoy lo veo y digo, mi fariseo por dentro era como, no puedes dejar de ir a la iglesia, pero el amor de Dios como Padre era, tranquila, espera. Nosotros nunca dejamos de recibir porque... De recibir palabras. De recibir palabra. Nos conectamos online a una iglesia de verdad por la cual estoy tan agradecida con Dios. Así es. Y estuvimos ahí recibiendo palabra, pero para mí era como salir de este cascarón de si no vas a la iglesia el domingo, ¡condenada! Entonces era como volver era desaprender para volver a aprender, porque yo creo que si nuestra motivación para ir el domingo es la culpa, claro, es tengo que cumplirle a Dios, yo creo que no, la motivación debe ser desde el amor, desde tengo ese deseo profundo y genuino de ir, de congregarme. Y claro, yo ahora que lo recuerdo que ya más de un año que pasó, lo que pasa es que nosotros ya como que teníamos el deseo de salir de esta congregación, estábamos simplemente esperando que Dios nos dijera. Y el último domingo que estuvimos allá, la prédica que escuchamos fue literalmente cuestionar a la autoridad, en este caso al pastor, es cuestionar a Dios mismo. Sí. Y pues a mí nos chocó mucho el tema porque personalmente dije, wow, o sea que si esa persona está haciendo cosas mal, entonces me toca, mejor dicho, aguantármelo y ver después de lo que había pasado, lo que habíamos pasado como pareja, de 4 años de someternos a esas autoridades y ver el fruto en nuestra vida, ver que nuestra salud estaba mal y que en ningún momento, porque si hay gente que se me acerca y dice, ay, pero es que ustedes brutos que no pusieron límites, pero es que cuando te enseñan que te tienes que someter a la autoridad, y nosotros teníamos la verdad, no quiero decirlo así, pero más humilde que no, mentira, pero sí éramos muy, ok, nos vamos a someter a la autoridad. Entonces cuando escucho eso
recuerdo que nosotros ese día no salimos bien. Ese domingo estábamos como, uy, o sea, y la verdad fue un mensaje que no pareciera que fue dado desde la rabia. Sí. Y llegamos esa tarde y yo dije, siento que no recibimos. Y pusimos a esta iglesia, una iglesia que queda en Carolina del Norte, lo pusimos online. Y era ver cómo ese mismo mensaje contradecía todas las enseñanzas sí. que nos decían. Sí, eso fue. Entonces era hablando como el liderazgo es servicio, como el líder tiene que, la autoridad no es para mandar, sino para servir, como Jesús no es, o sea, todos esos esquemas que teníamos en la cabeza y ver, oh, hay otra verdad. Y eso es lo que pasaba. Entonces, ¿por qué si son dos iglesias distintas? Dos iglesias cristianas, ¿por qué enseñan dos cosas distintas? Y esa iglesia fue la que empezamos a recibir. Sí. Y hubo un detalle que vimos de esa iglesia que nos encantó y empezamos a aprender. Y fue la predicación expositiva. Exacto. Entonces, ¿cómo viste tú eso? Yo en alguna otra congregación había visto predicación expositiva, que básicamente la predicación expositiva es explicar el texto desde su contexto, y es el mismo texto bíblico el que da el mensaje. O sea, yo acomodo mi mensaje a lo que dice el texto. ¿Cuál es el otro método? La predicación temática. Exacto. Ajá. Que es, yo tengo un tema y acomodo los textos al tema. ¿Cuál está mejor, cuál está mal? No queremos dar ese juicio de valor acá. Sí, pero sin embargo, para nosotros la predicación expositiva fue algo que cuando la entendimos y la experimentamos, fue una bendición total. ¿Cómo fue para ti ese cambio, ¿no? Porque veníamos de una iglesia con predicación temática. Sí. Y fuimos, y la primera iglesia que empezamos a recibir digitalmente era predicación expositiva. Sí, me acuerdo que era el Evangelio de Marcos. De Marcos. El Evangelio de Marcos. Y yo para mí fue tan no quiero usar esta palabra como tan fancy, pero de verdad fue muy revelador ver cómo ser expuestos a las escrituras de manera secuencial, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, iba a hablarnos de esa manera. Honestamente para mí era como, no, las mejores en mi mente, ¿no? Las mejores prédicas son las que, digamos, la serie del amor, o la serie de la amistad, y no, esas son porque el pastor sabe que necesita la iglesia y el pastor, pero cuando me doy cuenta, no, es que el que sabe que necesitamos las ovejas es nuestro buen pastor, es Jesús, el Señor Jesús, claro. Y cómo las escrituras es palabra viva de Dios, claro. Y nos va llevando o sea, a mí me impresionó mucho porque a mí me hablaba una cosa y a ti otra, pero también había un punto donde convergíamos, ¿no? O sea, era como, sí. Yo tal cosa, y yo lloraba, yo me acuerdo, y no era que, oh, qué pastor tan carismático, qué pastor tan elocuente, qué pastor no. Hasta hablaba muy rápido y en inglés, ¿no? Sí, porque hablaba era una iglesia americana, sí, una ¿no? iglesia americana, hablaba súper rápido, y era como que, y digámoslo así, ese pastor, no como, o sea, tiene un estilo muy particular de exponer la palabra. Y yo decía, cualquier persona que lo escuche dice, yo qué voy a ponerme a llorar con este pastor, así como habla, pero al final uno se da cuenta que no es el predicador, es realmente la palabra de Dios. ¿Y cuál es el tema con las predicaciones positivas? Que con la predicación temática, como yo doy un tema y, por ejemplo, el tema de hoy va a ser cómo prosperar económicamente. ¿Que está mal? No está mal. Entonces voy a coger versículos sin el contexto, cojo un versículo suelto. Sin entender quién se lo dijo a quién. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy básico. Hay un versículo por allá en Primera de Juan, donde en la carta se escribe, amado, Primera o Tercera de Juan, no sé, sí. Amado, yo quiero que prosperes tú, así como prospera tu espíritu y tu alma. Entonces la gente toma eso como, ay, Dios quiere que yo prospere en todo. Pero un momento, es que estudiemos el contexto de esa carta. La está escribiendo Juan y es un saludo de Juan. O sea, él simplemente es como si en la Biblia alguien hubiera dicho, oye, ojalá te vaya bien. Entonces porque cogimos esa costumbre de todo versículo, entonces lo tomo para mí. Sí. Cuando me conviene, ¿no? Porque hay versículos que no, eso no va para mí. Entonces, en la predicación expositiva, ¿qué termina pasando? Entonces, como leíamos el libro de Marcos,
Entonces empezábamos, el domingo anterior estudiamos un capítulo de Marcos o un fragmento y entendemos el contexto, qué está pasando en la vida de Jesús, qué está pasando, por qué dice esas palabras y la importancia de entender la Biblia en su contexto. Yo creo que, y eso es una de las primeras señales en cuanto a buscar una iglesia, y es que ojalá te enseñen la Biblia en su contexto y no porque está esta frase, ¿no?, que siempre la escuchamos en el mundo cristiano: un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Yo siempre pongo este ejemplo, los que son amigos cercanos saben que yo les digo, usted no puede coger cualquier versículo y apropiarse de él, como nos han enseñado erróneamente, porque entonces lo invito a leer Deuteronomio 23. No sé si en el podcast me lo permitan hablar, pero de tarea, si usted en este momento lee Deuteronomio 23, versículo 1, solo el versículo le voy a 1. decir de qué se trata, porque es la palabra de Dios. Y Deuteronomio 23 dice algo como que no puede entrar en la congregación de Jehová ningún hombre que tenga amputado su miembro viril, ni que tenga los testículos magullados. Y uno dice, entonces no falta el líder de los sugieres: pastor, mire lo que dice la palabra, no puede entrar, yo tengo que revisar en la entrada, déjeme revisar en la entrada. Hay un montón de versículos o sea, como que no tiene sentido. Es cierto. Levítico 20:20 dice, nadie usará prendas de dos materiales, y yo estoy seguro que todos usamos prendas de 75% lana y 25% poliéster. Entonces yo no puedo coger la Biblia, en inglés hay un término que se dice cherry picking, ¿no? Como que cogiendo cerecitas, ¿no? Esto sí, esto no. Entonces la Biblia se tiene que estudiar como algo muy completo, y ahí fue donde empezamos como a aprender un poquito y a conocer más de la palabra de Dios. Y creo que actualmente, no digo que en todas las congregaciones, pero en muchas, se apela más como a las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta palabra y cómo la entrego de manera que la gente o se emocione, o sienta vergüenza, o sienta condenación, o sienta que Dios le está prometiendo esto y que Claro. esto que... Y creo que es muy importante revisar el contexto histórico. Qué chévere que uno se pueda sentar en una predicación que sucede no digo que no pueda pasar en la predicación temática, pero siento que yo veía un video de unas personas que hablan acerca de esto, está como esta diferencia bien marcada. Me gustó como lo dijiste, porque no somos nosotros para decir esto es mejor o esto es peor, no se trata de esto. Pero este pastor decía, cuando hay predicación temática en las congregaciones, el pastor tristemente está más expuesto a desviarse. Claro. Porque es un riesgo. Claro, es un riesgo, porque, por ejemplo, él pone un ejemplo, él decía, digamos que viene esta semana una persona y me dice, pastor, mire, estoy lidiando porque mi esposo creo que me está siendo infiel. No, la congregación se necesita que se hable de tal tema, ¿no? Entonces resulta que escogieron el versículo, la persona sentada dice, justo esta semana fui donde el pastor a contarle esto y sale esto, tal cosa. Y luego dice, pongamos este mismo ejemplo de esta mujer que está pasando por esta situación, va donde su pastor, y resulta que como estamos haciendo predicación expositiva, resulta que llegamos al capítulo 2 del libro de tal, y justamente hablaba sobre eso. Dice, el pastor queda blindado, porque es como, perdón, yo iba en orden, y por coincidencia, diosidencia, como le quieran llamar, se tocó también este tema. Entonces yo creo que no es solamente en pro de los congregantes o de la congregación en general, sino también del mismo pastor. Claro. Y de hecho es que ese tema es como para ahondar más, porque ya con esto termino. No, tranquila. Gracias. Decía que... Es tu podcast. Decía que cuando se va... decía esto que es muy interesante. Dice, hay algunos pastores que prefieren... No estoy diciendo que todos los casos, pero que la mayoría de pastores prefieren la temática, porque es que la predicación expositiva requiere estudio. Y el estudio requiere tiempo. Y muchas veces es lo que pareciera que no hay, ¿no? No hay tiempo. Entonces, claro, cuando es temáticamente, tú dices, vamos a hablar del ahorro. Del ahorro. Entonces, búsqueme ahí 6 versículos de ahorros. Pum, pum, slides, ta. Pero cuando me meto a la palabra expositivamente, tengo que estudiar, porque no me puedo parar en el tiempo de, sí, y bueno, como ustedes no, requiere tiempo y estudio. Entonces decía que muchas veces hay predicadores que no eligen esta ruta porque les es más práctico y a veces es que tema. Muchos aprendimos así, la verdad, ¿no? Sí. Yo creo que también es la forma en que aprendemos,
pues así hacemos. Ahora, el llamado no es a que en mi iglesia no predican expositivamente, no, es a buscar otra vez darle la importancia al estudio de la palabra de Dios. Hay un versículo que lo anoté porque me parece muy bueno, y es en 2 Timoteo 4:3-4. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad y perseguirán mitos. Y uno tiende a pensar como a esta gente, ¿no? Pero uno pocas veces se analiza a uno mismo. Estoy buscando maestros que me digan lo que quiero oír. Ay, sí. Y ahí está el problema. Uno estudiar. ¿Y cómo sé qué es lo que quiero oír y qué es lo que necesito oír? Pues estudiando la palabra. Y hay otro versículo que está en Hechos 17:11, que Pablo, el apóstol Pablo, empezó a predicar en varios lugares, en varias iglesias, y la palabra de Dios habla sobre que habían uno que eran los de Berea y los de Tesalónica. Y entonces dicen, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero miren qué quiere decir en la Biblia. Mira, yo me voy a quedar con el versículo hasta ahí y decir, ¡hay que tener mente abierta! Lea el contexto. El versículo dice: día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esa era la mente abierta que tenían. Entonces, entender el contexto de un versículo te muestra mucha más información que estás ignorando. Bueno, eso por un lado. El mensaje es a estudiar la palabra. Sí. No quedarse, porque si no queda uno a merced de lo que me enseñen y la persona se puede equivocar. Claro, y creo que es importante, lo hablábamos tú y yo, es que independientemente que sea predicación expositiva o temática, no nos podemos quedar con lo que el pastor nos da el domingo. Alguien me daba este ejemplo, es como comer comida masticada por otro, más o menos. Y sí, cuando uno se imagina eso es como, uy, gross. Sí, pero es muy buena analogía. Claro, y estamos llamados a revisar lo que se nos enseña. ¿Por qué? No porque el pastor sea un malvado, no, sí, porque somos humanos. Sí, es cierto. Y hay gente que dice, pues es que yo no cuestiono lo que mi pastor dice. Si fuera así, ni las iglesias protestantes existirían, porque hubo un hombre que se llamó Martín Lutero, que empezó a decir, oiga, empezó a estudiar las escrituras, Martín Lutero, y decía, ¿cómo así que estamos enseñando que yo tengo que pagar por mi salvación, que eran las indulgencias de la iglesia católica en ese entonces? Y él puso las leyes de Lutero, que se celebran en este mes de octubre que estamos pasando, y gracias a que Lutero tuvo el valor y el coraje de decir la escritura, y de ahí sale el término sola escritura. La sola, sí, de las 5 es que si tú tienes tu iglesia, es que tienes tu iglesia hoy. Por una persona que dijo, oye, lo que está diciendo mi autoridad, que en ese tiempo era el Papa, no está bien. La Biblia me dice otra cosa. Wow. Entonces yo creo que uno no se puede confiar. Sí, pero... Sobre todo porque yo estaba haciendo como, me puse a investigar. ¿Qué tantos versículos hay acerca de los falsos profetas? Y hay un montón, como que hay profecías y el mismo Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo falso si no conozco lo verdadero? ¿Y cuál es la forma de conocer la verdad? Jesús dijo en la oración que hace en Juan 15, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad, hablando de la iglesia. Y él después dice, tu palabra es verdad. O sea, él ya nos está diciendo, ahí está nuestra eje de referencia. Hay gente que dice, no, yo no estudié la Biblia, ¿eso para qué decir? Hermano, es supremamente importante entender en lo que yo creo. Si yo soy cristiano, yo tengo que por lo menos entender en lo que creo y por qué lo creo. Exacto. Hay perdón que te interrumpa. No, sigue. Hay personas que dicen... No importa cuánta Biblia sepas, sino cuánta pones en práctica. Pero al mismo tiempo siento que es como raro eso. Es una verdad a medias, porque sí. Sí. O sea, no quiero decir como que no, solo hay que saberse toda la escritura y toda la historia. No, pero mi punto es, Jules, ¿cómo voy a aplicar algo que no conozco? Exacto. Entonces, al final, ¿cómo conozco para aplicar? Pues yo tengo que estudiar la palabra. Tengo que tener un ritmo en mi vida diario donde me pueda sentar y no que me las tengan que saber todas, pero pidiéndole, Espíritu Santo de Dios, tú eres mi ayudador, ayúdame a entender esto, porque la verdad es que hay pasajes de la Biblia, hay capítulos, hay libros de la Biblia que no es como,
y Son bueno, difíciles. sí, que son difíciles, Apocalipsis. que son súper El difíciles. libro de Daniel. Entonces como que se queda uno, entonces quiero decir que siempre es buscando ese balance, Claro. no es solamente, y tampoco coger a bibliazos a la gente, ¿no? Sí. Ese es otro Es que extremo. La Biblia es una espada que penetra hasta lo más profundo. Lo que pasa es que por lo general estamos apuntando la espada hacia otro y pocas veces ante uno mismo, ¿no? Hijo de pucha. Y tú lo dijiste muy bien y creo que es un punto muy válido, porque ¿de qué me sirve a mí saber mucha Biblia si no la pongo en práctica? Y sobre todo lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Si no tengo amor, ¿de qué me vale? Entonces, todo esto vamos poco a poco, ¿no? Pero yo qué voy a aplicar si ni sé. Sí, Sí, es cierto. entonces empezamos por ahí. Y yo creo que va como al segundo punto de que hablábamos de señales de buscar una iglesia. ¿Qué pasó en esta iglesia? Estuvimos 3 meses digital y ya Dios nos empezó a mandar, bueno, no, pues... En realidad estuvimos como 5 meses. Sí. 5 meses digital. Sí. Y nos invitaron a ya sabíamos que era época, ¿no? Sí. De conocer, de buscar iglesia, nos invitaron a varias. Mucha gente estaba como, uy, que vengan a mi iglesia. Gracias a Dios, como que éramos tierra deseable. Ay, amor. No, mentiras. Pero como que, qué rico ver que la gente, Sí, oye, ven a mi iglesia. era ese cariño de las Sí. personas, de saber por lo que habíamos pasado y como que vengan, cosa que ustedes saben Sí. quiénes son. Se Gracias. los agradecemos muchísimo. Y a veces no quiero caer en el error de que iglesia a la carta, ¿no? Como que voy a buscar la iglesia que me guste. Sí. Entonces, iglesia perfecta no va a haber. No. Yo recuerdo que visitamos algunas, nos gustaban algunas cosas. Nosotros sí estábamos buscando una iglesia muy sencilla en el sentido, veníamos Ay, sí. de una cultura de perfeccionismo, Sí. de que los videos tenían que ser perfectos, de que tú tenías que salir súper vestida elegantemente. Nosotros no queríamos eso porque ya estábamos, es como si tú comieras postre, ya estábamos empalagados de eso. Sí, es Muy cierto. bonito que Sí. las cosas salgan bien, Y pero como ya, dice mi mamá, dice, al que le gusta le sabe. al que le gusta le sabe, Entonces, hay gente que le gusta. está bien. Pero para nuestros valores como familia, familia, sí. era como, no tanto que el crespo, la escarcha acá, la lentejuela, Sí. no, buscábamos dentro de eso y era nuestro, de verdad, humildemente diciéndole al Señor, guíanos hacia una iglesia que obviamente primero tu voluntad, Señor, que sea tu soberanía orando Ajá. en nuestra vida, pero era como, ay, Señor, queremos volver como a lo sencillo, a volver a lo realmente importante, porque te soy sincera, Es que- para mí, a mí se me perdió, o sea, yo me desvié demasiado y ya para mí era más importante que todo en fotos o en videos saliera wow, que incluso lo que yo misma estaba recibiendo, de cómo estaba yo. Claro. Entonces, para mí fue importante eso que tú tocas, fue vital. Cuéntanos, nosotros visitamos varias iglesias y obviamente no vamos a hablar de lo que nos gustó o no nos gustó de Sí, cada una porque no, es no, no. muy personal Sí, y estamos hablando de las lecciones que uno puede ver buscando iglesia. Para nosotros sí era muy vital que fuera expositivamente. Llegamos a una iglesia donde ese mismo día dijeron, hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Esther y nosotros fue como, oh, este lugar es expositivo porque van a estudiar un libro. Exacto. Entonces eso nos llamó la atención. Y fue demasiado curioso porque no fue como, averigüen qué iglesia empiezan hoy con un Sí, nuevo sí. libro. No, era como que llegamos ahí y era como, ¡ah! Hoy van a empezar el libro de Esther. Esto fue muy, muy bonito. Bueno, hablemos de qué cosas dijimos. Uno dice, bueno, estaba buscando esto, pero me paso que esta iglesia no lo tenga, porque es que a veces pasa que Yo la tengo. vamos buscando iglesia como yendo al supermercado, ¿no? Ay, sí, es que nos cierto. guste todo, y creo que ese es un error muy grave, Sí. porque primero no hay iglesia a la medida. No. Amamos que la iglesia sea diversa en el buen sentido de la palabra, porque una iglesia de una forma no le puede llegar a personas que son de otra. Exacto. Entonces, pero sí hay ciertos elementos que nos permiten ver que una iglesia es saludable. Entonces hay cosas que uno tiene que decir, uy, no me gustó en el sentido, o sea, hay cosas que no son tan importantes. Sí. ¿Cuál fueron? Vimos esta iglesia, ¿no? Sí. Y dijimos algo que, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cuál fue algo que tú dijiste y va a ser difícil? Ah, de como bandera roja para nosotros. No tanto bandera roja, porque bandera roja es no voy, ¿sí? Por ejemplo, ok. bandera roja es no, me dijeron que si yo no diezmaba perdía mi salvación, para mí eso es bandera roja. Ah, ya. O sea, están más interesados en mi dinero que en mi salvación. No, gracias. Sí. Entonces, pero por ejemplo, nosotros llegamos a esta iglesia y nosotros somos colombianos, latinos.
Sí. Y llegamos a una iglesia americana. Sí, llegamos a una iglesia americana. Pues Y claro, fue uno como... dice, y acostumbrados al chiste latino, a estar entre colombianos. Exacto. Sí, fue como un choque cultural. Ajá. Lo que le dicen es un choque cultural. Fue como que... Pero, ay, la verdad, Jules, es que yo de eso solo recuerdo cosas muy buenas. O sea, Claro. no... Es un reto, Claro, es un reto. porque todo tiene que ser en inglés, ¿no? Todo era en inglés y claro, uno venía de la jerga colombiana, de que el chiste, que todo el mundo me entiende, no sé qué. Aquí ya era como, cosa que me gustó mucho, que fue como una diversidad cultural que también fue muy interesante y eso a mí me gustó muchísimo. O sea, yo era como que, wow, qué chévere. Pero en realidad, ¿cuál era tu pregunta? Es que no te entendí. No, eso, sobre cosas difíciles, o sea, que no era la iglesia perfecta en el sentido de que Ah, mucha ya, gente, por ejemplo, no te había busca entendido. Ya. la iglesia, no, es que yo quiero mi iglesia de colombianos, Ah, yo quiero mi iglesia de ya, argentinos, sí. yo quiero mi iglesia de venezolanos, y le cerramos la puerta de pronto a una iglesia americana, y uno piensa, ¿no? Y a ver, ¿y será que sí? ¿No? ¿Será que van a ser racistas? Uy, ¿será que me van a mirar feo porque soy latino? Si voy a entender el mensaje. Sí. Y ha sido un reto, pero esa iglesia ha sido una bendición para nosotros. Y te voy a decir algo que a mí me cautivó el corazón, o sea, que yo dije, wow, porque de verdad dije, wow, tengo que mirar la cámara y les tengo que contar. Imagínense que llegamos a la que es nuestra iglesia actualmente. Sí. Y nosotros llegamos en realidad rotos, no sabíamos quién, y yo, si tú estás viendo esto y estás como que no encuentro una iglesia, no sé dónde, salí muy herido, tengo el corazón roto, tengo miedo, yo te entiendo, te entendemos. Llegamos rotos a ese lugar y dijimos, no sé dónde Dios nos quiera, pero necesitamos que Dios nos sane. Claro. Y yo venía acostumbrada de, si venía alguien a la iglesia, era como, llegaste al lugar ideal. Este es el lugar, mejor dicho, no hay vuelta de hoja, llegaste acá. Los otros están en pañales. Sí, Este es el mejor este lugar. es el mejor lugar. Incluso expresiones como esas, llegaste al mejor lugar. Pero, oh sorpresa, que cuando les pedimos oración, estas dos personas americanas, o sea, digo americanas porque La era... expresión es gringos. Y Viendo en llegamos, Florida, pero sí, gringos. y les decimos, es que queremos que Dios pues, nos muestre en qué iglesia está. Y yo creo que ellos nos vieron tan rotos en nuestra mirada, en nuestro semblante, y ellos, claro que sí, vamos a orar por ustedes, y empezaron a orar. Y esto fue lo que me cautivó el corazón. Dijeron durante la oración, Señor, te pedimos que tú les muestres a Julio y a Claudia cuál es la iglesia que tú tienes para ellos, incluso si no es esta. Llévalos al lugar que tú tienes para ellos. Y eso, para cualquier persona que quizás esté escuchando, dice, pues qué bobada, así oran en todas las iglesias. No, así no oran en todas las iglesias. Para mí fue una oración contestada desde corazones que aman el cuerpo de Cristo, no que aman su congregación y esta es mi congregación. Sí. Y eso para mí fue tan liberador. Yo dije, ¿qué? O sea, usted en su oración me está diciendo que puede que esta no sea la iglesia que Dios tiene para mí, porque yo venía acostumbrada de llegaste al mejor lugar, wow, no hay mejor lugar que este. Entonces para mí fue como, a mí me explotó la cabeza, Jules, o sea, yo me acuerdo que salimos allá y yo decía, Jules, ¿viste cómo oraron? ¿Viste que Claro, fue chistoso pero es que nosotros veníamos de una cultura donde cuando pedíamos oración era, ay Señor, y que no se vayan de aquí, no con esas palabras, pero mejor dicho es que si tú te vas, te estás perdiendo de lo mejor. Exactamente. Entonces, coercionados es la palabra. Sí. Y cuando llegamos a un lugar donde hay libertad, como que dicen, o sea, si no es acá. Sí. Y curiosamente fue ahí. Sí. Cosas en las que yo tuve que ceder. En otra iglesia visitamos y yo sé que fue con un buen corazón. Sí. Pero como que, nos vemos el otro domingo. Y yo... Uy, ya nos pidieron ay, no, que tenemos que venir el otro domingo. O sea, como, sí, yo creo que el mensaje ojalá si hay pastores o líderes de iglesias que están escuchando, el mensaje para la gente que llega nueva, sobre todo, no quererlos meter en nuestras cuatro paredes de iglesia. Sí. Y es que es curioso, pero es que la iglesia está llamada a salir por los perdidos. Exacto. No a meterlos y que no salgan de acá. Y sí. entonces que la gente no se sienta. Es que yo les voy a decir algo. La gente ya se está dando cuenta del modus operandi de las iglesias. Sí. Y ya dicen, ojo con una iglesia porque usted el primer día dice que es nuevo, le cogen los datos y de ahí no lo sueltan. Sí, entonces ya, gente que piensa o sea, ya eso. entonces
porque lo están viendo así, porque están empezando a ver que las personas no se están tratando como humanos, sino como clientes. Como números. Inclusive una iglesia que vimos por ahí en el website dice, ¿cómo decía esa iglesia? Como a nuestros clientes, ¿no? Como que la iglesia refiriéndose a la gente como clientes. Sí, ay no. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos ovejas, discípulos, pero clientes no. Entonces, el hecho de sentirnos como personas, sí. Creo que nos tomaron los datos ese día. No, nada que ver. Nos dijeron, si quieren conectarse, vayan al bus para conectarse. Sí. Entonces yo le dije a mi esposa, pues conectémonos de una vez. Y ella me dijo, no. Entonces yo también entendí. ¿Cómo dije? No. Entonces yo le dije, no, está bien. Y nos tomamos el tiempo. Y empezamos a ir. Era una iglesia muy pequeña. Muy pequeña. Es todavía una iglesia. Sí. Es una sede de una iglesia grande. Sí. Pero es una iglesia muy pequeña, muy sencilla. Muy sencilla. Ay, no, yo tengo que decir esto. O sea, dirán, bueno, ¿qué más le cautivó el corazón? Pero... Es que mira, antes de que lo digas, piensa en Ok. este versículo mientras respondes. Ok. Que otra señal de una iglesia saludable. Dice Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No, me dejaste así como No, que wow. lo que pasa es que muchas veces uno piensa que van a saber que soy cristiano porque tengo el pescadito en el carro, porque tengo la música a todo volumen de Montesanto, porque mejor dicho, la camiseta de... oro por los alimentos, y sí, son cosas buenas. Sí. Pero Jesús nos dijo, ¿cómo va a saber la gente del mundo cómo somos cristianos? Por el amor que nos tengamos. Por el amor que nos Y una tengamos. señal muy saludable es, ¿cuál es ese amor que estás viendo en la congregación? Sí. Es un amor egoísta de que si no estás aquí, si estás aquí te amo, pero cuando te vayas no te voy a dejar de amar. Sí. O es, a pesar de que ni sirvas ni nada, ¿qué Uy, necesitas? sí, este punto también. Ese punto también es muy cierto porque yo me acuerdo que yo dije, ¿en qué momento nos empiezan a decir? ¿Y ustedes en qué quieren servir? ¿Y ustedes qué les gusta? Miren que hay oportunidades de... No, o sea, para mí fue tan hermoso. Y ojo, no estoy diciendo que estamos en una iglesia perfecta. No. Ninguna iglesia es perfecta. Pero para mí el solo hecho de... No sé cómo decirlo, Jules, es como caminar en la libertad Caminar en libertad. por la que Cristo murió para darnos. Para mí era como que, no lo puedo creer, yo era como, Jules, y no nos dicen que tenemos que hacer tal cosa, no nos dicen que tenemos que hacer los 20 pasos, 5,000 pasos, hay que hacer no sé cuántos pasos, y ojo, no estoy en contra de las estructuras, entiendo que cuando ya las iglesias están creciendo más, Claro. hay ciertas estructuras que se deben seguir para que haya un orden y todo eso, pero me estoy refiriendo a respetar la velocidad a la que cada uno de nosotros va. Muchas Claro. veces como congregación queremos, quizás desde un buen corazón, de que todos somos y ahora todos vamos y todos Y más, vamos y a más, hacer y más, y más, y queremos coger a la gente y meterla todo en un mismo costal. Todos los del curso de introducción, acá todos, usted que llegó, hágale, vete. Y sirvan 3-4 ministerios. Exacto, y después, ojo, porque después tienen que servir. No, para mí fue como ese pace de, tranquilos, no se preocupen, ustedes, como si ustedes vienen 3 domingos y se van al cuarto, como si... No, sigue. No te quería interrumpir, pero me acordé, porque después con el tiempo nosotros empezamos a asistir sin servir, porque como les contamos, Dios nos envió un año sabático. Cuando se cumple ese año sabático, Ajá. Dios mismo, sin que ellos, fue como, bueno, es hora de servir, porque estamos llamados a servir. Y bueno, vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Y una de Sí. las cosas fue, bueno, vamos a servir en una sola cosa. Sí. Yo hubiera podido, o sea, si yo quisiera puedo servir en comunicaciones, porque sé de comunicaciones, de cámaras, por así montamos este podcast, de sonido. No, pues podría servir me ofrecieron, un amigo me dijo, ¿por qué no eres líder de jóvenes? ¿Te acuerdas? Sí, nosotros... Y orando a Dios fue como Dios me llevó a servir en alabanza. Y antes de yo llegar a servir en alabanza, a veces la alabanza era la banda completa, baterista, guitarra, bajo, piano. Y a veces la alabanza, yo me acuerdo ese primer domingo, Ese primer domingo... una uy, persona no. y una guitarra. La alabanza no era más, era una mujer Sí. tocando su guitarra y nadie más. Yo era... ¿Qué? Y hoy en día como que no, es que si no viene el pianista no hay alabanza. No, es que mejor dicho, si falta el baterista se cae. Y yo cuando vi eso yo dije, esa sencillez. Uy, Y después no entendí por qué. Cuando yo empiezo a servir en la alabanza, pues yo llego después de un año de descanso y a mí que la música me apasiona. Yo ya quiero servir todos los domingos. Y la líder de alabanza me dice, no, porque aquí los cuidamos. sí. Y desde que estoy allá,
Inclusive hubo un tiempo que dije también, quiero servir todos los domingos. Sí, no, descansa, necesitas recibir. Sí, Qué importante es que los de alabanza se sienten exacto. a alabar, a adorar, a levantar sus manos sin preocuparse por su instrumento. Qué importante es que los músicos y los ministros de alabanza entendamos. Y en general creo que todos los ministerios. Claro. El de niños. El de niños. No, es que es un ministerio también muy demandante, que admiro mucho quienes sirven también en iglesia Claro, infantil, cualquier ministerio. jóvenes, en lo que sea que estén sirviendo, así sea, ay, mi trabajo es correr las sillas. ¿Sabes qué? Tienes que tomarte el descanso para que llegues ciertos domingos y tú no tengas que pensar en las sillas, tú no tengas que pensar en absolutamente nada, sino sentarme a recibir de Dios. Y eso, entonces imagínate esa cultura de que no queremos que la gente se queme, contra la cultura de no te vayas a rendir y todos los domingos tienes que estar acá, o si no le estás fallando a Dios. Sí, yo me acuerdo, y voy a contar esta infidencia, pero me acuerdo mucho que íbamos a cumplir, al aniversario, era un aniversario nuestro, y Sí. dijimos Que caía un domingo. que caía un domingo. Y entonces yo me acuerdo que tú me dijiste, ay amor, peguémonos una escapadita el fin de semana. Y voy yo y pido permiso, porque para los que no han visto el primer episodio, yo trabajaba en la iglesia donde estábamos. Entonces voy y digo, mira, no vamos a estar el fin de semana porque vamos a celebrar nuestro aniversario. Y la respuesta fue, ¿cuántos domingos han faltado? Y yo, ¿cómo así? Yo pensé que estaba molestando, ¿no? Esta persona. Y me dice, no, ¿en serio? Y le digo yo, y mejor dicho, quienes me conocen, no, tú me conoces. Sabes que yo no soy de, ay, qué pereza ir hoy a la iglesia, qué jartera, ay, no, faltamos durante domingos atrás, antes de nuestro aniversario, pero eran situaciones. Mi papá tenía cáncer. Estábamos en Bogotá. Me llamaron y me dijeron, su papá se va. Exacto. Después el siguiente domingo fue... Perdón, ¿ibas a decir algo más? Sí, o sea, esa fue la razón por la que sí, habíamos faltado creo que 2 domingos. 2 domingos, nos ausentamos 2 domingos. El viaje a Colombia y el viaje a celebrar el cumpleaños de nuestro sobrino. De nuestro sobrinito, que amamos con todo nuestro corazón. Entonces, que era algo familiar. Ajá. O sea, no era como que, ay, me voy. Entonces, cuando llega este cuarto domingo, pero, o sea, es nuestro aniversario. Tercer domingo era nuestro aniversario y dijimos como, no, que cuántos domingos han faltado, y yo como que, what are you talking about? No, y después te hizo el reclamo, me acuerdo que nos tocó cancelar la reserva del bueno, hotel. sí, para terminarle la historia, nos terminamos yendo, pero al final fue como, voy a decirlo como es, Jules. Sí. Al final fue como, es que quienes son líderes no pueden faltar los domingos. Exactamente, así y nos dijeron. Y esta persona nos dijo, los invito, de una forma muy diplomática, los invito a que reconsideren si quieren estar en el liderazgo. Y a mí eso me partió el corazón, debo decirlo. Porque ¿saben cómo me sentí? Yo me sentí como una asalariada. Yo me sentí como, ¿que no está el domingo? No, ¿cuántos van? Cuando estoy... Y acuérdense que estamos quemados. Entonces era un tiempo, imagínense, necesitamos este tiempo. Yo, pero es que necesito este tiempo con mi esposo, o sea, necesito este refrigerio. Y para hacerles corta la historia, terminamos yéndonos como un viernes y a volver el sábado. Sí. Y no les voy a mentir con esto que voy a decir. Yo en Colombia dice como que uno se azara, ¿no? Como yo estaba tan azarada, por decirlo así. Ni disfrutamos No, volvimos y yo me acuerdo que el sábado ya te estaba diciendo, bueno, pero volvamos, pero acuérdate que el domingo, y voy el domingo y yo saludo a esta persona como para que me viera, de que, mira, sí vine, por mira, miedo. No, por miedo. Es que hay el tema, y yo creo, y esto sí es claro, es una señal entre una iglesia saludable y una que no lo es si estás haciendo las cosas por miedo o por amor. Pensando que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí. Entonces, y cuando estamos, porque yo entiendo que el miedo es parte del evangelio. ¿En qué sentido? En que, Dios mío, si nosotros no recibimos a Jesús, nuestra condenación eterna nos debería dar temor. Exacto. Y nuestra salvación la cuidamos con temor. Pero una vez somos salvos por la gracia del Señor, nosotros no andamos más en temor, andamos por amor. Uh-huh. Y si sirvo por amor. Sí. No por... Y es triste, y en serio oramos mucho por las personas que están en congregaciones, nos llegan mensajes, sé que tengo miedo
Tengo miedo de decir adiós a este ministerio, pero estoy cansado. Tengo miedo a poner mis límites. O incluso hay personas que nos han escrito y nos han dicho, esto que está pasando en su congregación XYZ, esto no está bien. O sea, saben, pero el miedo no los deja hacer. No, es que yo tengo que servir en 5 ministerios por el miedo a no defraudar a esta gente. Y el miedo nunca es buen consejero. Nunca. El miedo nunca es buen consejero. Y la Biblia nos enseña a andar en amor. Sí. Entonces, ahora, este año tuvimos nuestro aniversario. Yo puse como, no vamos a servir este fin de semana porque nos vamos de aniversario. Nos fuimos Y no pasó. tranquilos. Sí. La iglesia sigue. Es más, nosotros nos fuimos de la iglesia anterior y ¿qué pasó? Nada, la iglesia siguió. Ahora. Entonces, ¿cuál es la vaina de querer tener a la gente todo ahora, el yo estoy tiempo? hablando de algo. Ya si, digamos, tú estás sirviendo en una iglesia, ¿cierto? Y resulta que se te dio. El sábado se te dio por irte y no vas a servir a... No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando hay un respeto hacia el tiempo del otro, hacia las responsabilidades. Y aún así hay coerción. Ahí es donde uno dice, espérate, que esto como que no... Esto no está cuajando, esto no está bien. Es que estamos hablando, o sea, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, sí, o sea, no, porque también nos falta la gente conchuda en Colombia. Ay, sí, hay gente que es conchuda. No, sí. no. Hay gente que en los Pero esa gente conchuda no sufre de estas cosas. Ay, sí. Porque como somos... Oiga, yo me acuerdo, Jules. Los que sufrimos somos la gente que, oiga, tenemos que cumplir. Sí, Jules, yo me acuerdo que servíamos con personas que... Mi rey hermoso, o sea, faltan 5 minutos para que... No, es que justo hoy me enfermé, vieras, en la madrugada a las 5 de la mañana me empezó el... Y uno, pero espérate, entonces, hay polos, pero pues claro, la idea no es llegar a eso, ¿no? Sí, pero viera, oye, curioso. Pero gente que no sufre, sí. Hay gente que no sufre, y Dios los bendiga. Sufre, pero, sí. Y parte de este podcast se hace para la gente que está herida y que quiere volver a una iglesia. Sí. Y a la gente que nos ha escrito que saben que tienen que volver a una iglesia, yo les digo, hay cosas que van a tener que amar de esa iglesia que no les va a gustar. Porque ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Entonces, hay gente que dice, voy a esta iglesia, pero cantan canciones norteñas y a mí no me gusta la alabanza norteña. Pues pesa tú las cosas. Hay buena doctrina, ok, hay buena enseñanza. Es una comunidad amigable, ok. Cantan música norteña, a mí no me gusta la música norteña. Bueno, Gloria, empieza a escuchar... los Tigres del Norte evangélicos, no sé. A mí me ha pasado con otras cosas que, por ejemplo, hay algún grupo musical, que no voy a decir su nombre, que no me gusta por cosas que enseñan que yo digo no tiene sentido. Y a veces cantamos canciones de ellos y he aprendido lo que dice Pablo, ¿no? Recoger lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Porque uno tampoco se puede volver la policía evangélica, ¿no? Sí. Entonces, qué malo, todo. Porque nadie puede llegar a la talla de nuestro Señor Jesucristo. O si no, ninguna congregación nunca va a ser lo suficiente. Y ahí ya caemos en orgullo, ¿no? Claro. Entonces a veces es muy... Sí. Y esto se lo digo a la gente que ha salido herida de las iglesias, como a nosotros nos pasó. La línea es muy fina entre tengo miedo y no, mejor me quedo en la casa. Sí. Y... No, sí, no, digo que sí. Yo no Estoy afirmando. y mira, me entra mucha compasión porque nosotros lo vivimos. Claro. O sea, me entra compasión porque yo sé que nosotros no estamos en una posición de, no, me deja la pereza y va y se congrega. No, cada caso es tan diferente y es tan único. Y van a ver la bendición de congregarse cuando es en una comunidad en amor. Sí. Nosotros nos hemos sentido amados por esta comunidad. En todas sus formas. Sí. Ahí hicimos Freedom también. Servimos, vemos el impacto que esta iglesia está haciendo en la comunidad, ¿no? No es una iglesia como de todo para mí, ¿no? Y todo. Ayer, by the way, quiero contar, ayer tuvimos una celebración de Thanksgiving adelantada. Sí. Y te soy sincera, Jules, yo dije, yo pensé que jamás en la vida iba a volver a ser parte de una comunidad cristiana e iba a sentir el gozo que yo sentí ayer. Sí. Era una celebración o sea, que para mí fue sentirme realmente entre hermanos y hermanas en la fe. Claro. ¿Sabes qué me di cuenta? Acabo de caer en cuenta de algo. ¿Qué? Yo estaba pasando por problemas en el otro lado, como que... Oye, uno llegaba a la iglesia, ¿no? Que esto lo hablaremos en el episodio del sufrimiento, ¿no? Pero, ¿cómo estás? Y uno, pues, no, estoy mal. No, papito, levántese y declare que usted está bien. ¿Qué le pasa?
Y curiosamente ayer que fuimos, 2 personas, ¿cómo estás? Y el típico uno responde siempre como bien. Y me dice, no, how are you? ¿Cómo estás? Ay, Cuéntame. no, eso me parece Yo demasiado dije, lindo. este persona porque está interesada en cómo estoy. Y le abrí mi corazón cortamente, le dije, uy, mira, ayer dormí solo 4 horas. Me dijo, ay, hermano, vamos a orar por ti, pero oye, te veo con gozo, bienvenido, qué bueno que estés acá. O sea, como que lo vi diferente, o sea, y así y un punto importante, creo que no hay nadie de nuestra edad. No. Hay gente mayor, gente más joven que nosotros, Pues- pero no tenemos el gueto de nuestra edad. O El sea, gueto colombiano que Sí. teníamos antes. Oye, sí, hay pocos colombianos, Sí, es cierto. pero la mayoría son de otros Y países. sobre todo porque nosotros no tenemos hijos todavía. Ajá. Entonces, a veces puede ser complejo. Y eso también es otro punto, ¿no? Hay gente que dice, no, es que si no están en mi misma temporada. Y yo entiendo porque cada persona tiene sus necesidades y sus Claro. cosas. Pero yo creo que a uno sí le toca como abrirse el cascarón, salir del cascarón y no lo que decías ahora, ¿no? Como iglesia a la carta. Tengo que tener todos estos amigos de mi edad, de mi ciudad o de mi país, que nos guste lo mismo, que tal cosa, así que. Y ha sido tan bonito porque ha sido conectar realmente a través del amor de Cristo. No ha sido Exacto. conectar que porque, ay, somos del mismo país. De hecho, creo que somos muy contados los colombianos que Sí, estamos allá. somos minoría. Y somos minoría. Y de repente es como que, ay, tengo que decir esto. Me acuerdo que el domingo pasado te saludó alguien, ¿no? Y dice, Jules, uy, Clau, me siento tan contento de esta iglesia multicultural porque pues nunca me había llevado como con una persona. Yo nunca había conocido a alguien de la India que fuera cristiano. Exacto. Sobre todo para los que dicen, No. tú eres de la religión de tus padres. No, papito, este señor conoció al Señor. También esto. De la India. Los mismos afroamericanos. Oh, sí, me saludó. Con un amor, y yo era como, ¿desde cuándo tú ves sí? Uno siente en este país que este país puede llegar a ser racista y uno le tiene miedo como a la otra cultura. Y ver que somos gente afroamericanos, Sí. latinos, gringos, blancos, sí. y nos une Incluso el amor de europeos. Cristo. Y europeos, ay, sí, hay Europeos. europeos. Y nos une el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y yo creo que ahí, Y porque eso es más fuerte que nos Eso una, te iba a decir. que nos una sangre. eso te iba a decir, miren, yo recuerdo, y honestamente lo voy a decir, yo decía, mis parceros colombianos forever and ever, mejor dicho, nunca me van a dejar, en la mala van a estar conmigo para las que sea, no mentiras, pero cuando las relaciones se basan en ese tipo, no digo que esté mal que uno no, No. pueda tener amigos también del mismo país, no, estoy aclarando, pero para mí eso era tan fuerte, la parte cultural era tan fuerte que yo decía, estas amistades, mejor dicho, forever and ever, y les voy a ser sincera, creo que el 99.9% de esas amistades ya no están en nuestra vida. Y parte de enfrentarnos a ese dolor, porque para mí fue un dolor muy grande, para ti también, fue entender que definitivamente el fundamento sólido tiene que ser Cristo. Es que ahí porque está. todo lo demás va a ser pasajero. Si tú estás con tu esposo, porque... Bueno, ya me voy a desviar, no, mejor No, no. tranquila. Iba a dar un ejemplo, pero Claudia No, por allá no. desde Marte dando todo. Es que es un reel de las ramas que ella lo cogió para ella, pero bueno. No, te iba a decir que es que cuando el centro de nuestra unión es Cristo, Ay, sí. pues ya no hay guetos, Ya no o hay no hay rosca. Rosca, lo que en Colombia llamamos la rosca. Y hoy lo entiendo. Ay, hombre, y en serio yo algo que sí tuve que aprender a las malas, en algún momento estaba yo en una iglesia y mi hermano me dijo, oiga, es que hay mucha rosca. Y yo decía, Uy. no, es que la gente que no se... O sea, como que yo defendiendo mis roscas. Sí, yo Y hoy, joven y bruto, definitivamente. Hoy en día, como un poquito más de madurez, digo, es que no, las roscas se forman es por querer buscar lo que es parecido a mí. Sí, exacto. Pero el evangelio es ir por el que no se parece a mí. Claro, en esta iglesia, por ejemplo, no hay nadie, no hay nadie que sea igualito a mí. No. Es más, les gusta el básquetbol. El único que le gusta el fútbol soy yo. U otros deportes. Otros deportes. y Tú yo- eres más de fútbol. Pero eso no fútbol. ha sido un impedimento para No. lo importante que No, es tener no, una no, comunidad no, no. que sea todo enfocado a Cristo. Exacto, me encanta eso. Y otro punto que nos encantó, y ya con este cerramos, es la claridad en las finanzas y la misión. Segunda de Corintios 8, del 20 al 21 dice: queremos evitar cualquier crítica sobre la manera en que administramos esta generosa ofrenda,
pues nos preocupamos por hacer lo correcto, no solo ante el Señor, sino también ante los demás. Increíble el ejemplo que le está diciendo Pablo, ¿no? Como que él muestra en su palabra que él era muy abierto en sus finanzas. Sí. Y la verdad es que hay iglesias que no lo son. Hay iglesias donde uno no sabe cuánta plata entró, en qué se gastó. Uno no sabe, mejor dicho, si la iglesia tiene deudas o no tiene. Uno no sabe nada. Sí. Si no es porque el pastor se le sale en un sermón de que hermano, alguien dio una ofrenda de un carro. Nadie sabe que ese carro entró. Sí, es cierto. Y me acuerdo que cuando yo estaba en Colombia, en las iglesias que yo estaba, por ley, creo que las iglesias allá tienen que tener asambleas donde muestran qué se hace con la plata. Pero en este país no. Sí, aquí no es obligatorio. No. O sea, tienen que hacerlo con el board, ¿no? Pero sí. pues, el board son 8 gatos. Pero cuando vemos en esta iglesia que nos muestran un boletín y nos dicen, esta fue la cantidad de plata que entró a la iglesia. Nosotros... Que como conociéramos. Y se gastó en esto. Pa. Y enviamos misioneros a tales lados. Y el tal, soportando a esta gente. Y a las cárceles fuimos y esto. Y entonces hay gente que dice, no, pero es que la Biblia dice que no sepa tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda. Pero es que ahí volvemos otra vez al contexto. El contexto es que yo no estoy en Instagram, mira cómo ayuda a la gente. No, mira qué generoso soy. Verá qué generoso. Pero el mensaje aquí es que como cristianos sí tenemos que ser como iglesia tenemos que ser transparentes. Sobre todo en estos tiempos donde tristemente por tanta gente avariciosa que se mete de pastor, pero no tiene corazón de pastor, sino está ahí por a ver qué saca de sus ovejas y sacarles plata, y hay gente que no hablen de eso. Sí, hay que hablar de eso. Jesús no tuvo miedo de hablar ni de los fariseos, sí. Y Pablo no tuvo miedo de hablar de los falsos maestros. O googleen quién fue Himeneo. Pablo en una carta lo expuso, y eso que nosotros no decimos nombres, pero hay mucho pastor que está por pastor, como dice la palabra, asalariados. A ver cómo se vuelven más ricos, a ver cómo le sacan la plata a la gente. Y pasa, y los cristianos no podemos seguir ignorando eso, porque nos hace más daño. Pero cuando nosotros como cristianos decimos, sí, está pasando, y como iglesia decimos, vamos a trabajar por eso, la gente ve eso y dice, esta gente es transparente. Por lo menos consideran ir a una iglesia. Sí. ¿Cuántos? No, el problema de querer guardar las cosas y no mostrarlas es que ¿sabes quién sí las expone cuando llega el tiempo? El Señor. Por amor expone. Pastor se robó tanta plata, pastor abusó sexualmente, pastor Si esas cosas se dicen a tiempo, a lo mejor alcanza a haber restauración y se evitaría uno muchos dolores. Esta semana me escribió alguien, no, hablen lo bueno de la iglesia. Acabamos de terminar un episodio completo de hablar de las cosas buenas, pero las cosas malas no se pueden ignorar, porque eso es no ser íntegro. Sí. Y estamos como cristianos llamados a ser íntegros, no perfectos. Pero yo no puedo escudarme en que como soy un pastor o como soy un líder, entonces hago lo que quiera con mi plata y hago con lo que quiera con las personas. Me acuerdo que en una ocasión alguien me contó que pidió el estado financiero y que en esa iglesia no se daba. Pero ¿por qué si yo estoy diezmando? Claro. Dijo esa persona, yo estoy diezmando. Además, como con el corazón de quiero saber. No, aquí no se hace no se muestran qué pasa con eso. Y yo siento que ahí yo creo humildemente es una bandera roja. Es una bandera roja. Es una bandera roja. Porque ¿qué razón tiene una iglesia para no mostrar sus finanzas? Exacto. Sobre todo si son son sin ánimo de lucro. Yo entiendo que la iglesia, suena feo decir esto, porque la iglesia debería ser una caridad. Pero la iglesia yo entiendo que no es una caridad, pero sí debería ser muy transparente en cómo se está manejando los diezmos, sobre todo porque la gente da como ellos quieren, ¿no? Sí. Lo que yo sí digo que es algo muy saludable es que en tu iglesia las finanzas sean abiertas, sí. Se pueda ver, oiga, entró por lo menos saber cuánta plata entró. Porque siento que también es como que, perdón la palabra, pero friegan tienen que dar, porque hay iglesias que son así, y te martillan hasta que, si tienes que vender la lavadora, hasta véndela. Y después llegas como, listo, o sea,
quiero saber entonces qué está haciendo con la plata de mi lavadora, qué está pasando. Y es como que... ¿No has visto el meme de un tipo que llega con una chaqueta así de piel súper y con una cruz de oro y con gafas negras y dice, cuando sea pastor de la prosperidad, no diré nada, pero ahora señales? Ahora señales. Es curioso que muchas veces el único que prospera es como que el de arriba Sí, y exacto. eso es otro tema que vamos a tocar. Si a alguna gente no le gusta, vamos a tocar el tema de la teología de la prosperidad, pero que está enfocada en que la gente dé. Sí. Pero por lo menos si vas a hacer eso, sea abierto con tus finanzas. ¿Cuánto te ganas? Sí. O sea, y gracias a Dios por las iglesias. ¿Qué lo hacen? Y yo entiendo que el pastor tiene que vivir bien. Sí. Y no es que, ay, no, el pastor tiene que andar con alpargatas. No, pero sea abierto con tus finanzas. Y si no Exacto. quieres ser abierto con tus finanzas, no te metas de pastor porque no tienes el corazón del pastor. Sí. El pastor tiene que tener un corazón vulnerable. Sí. No Estoy de acuerdo. puede ser una persona... Por eso la palabra dice, nadie puede servir a dos señores, o amará a uno o Y aborrecerá al otro. Las riquezas. Ajá. Entonces, si no, no te metas de pastor, métete a ser conferencista internacional, escribe tu libro, vuélvete bestseller, lo que quieras. Y la gente dice, pero ¿cuál es el problema de eso? Si yo estoy bien. El problema de eso es que en cualquier, como dice Pablo, es que queremos evitar cualquier crítica. Cualquier cosa, mire, el día de mañana sale un escándalo otro pastor, a ese pastor le tendrá que dar cuentas a Dios por todas las almas que no llegaron por culpa de él, por su testimonio. Yo le tengo que dar cuentas a Dios por la gente que yo sé que no han llegado a los pies de Cristo, por mi testimonio, Sí. en mis trabajos o la forma en que me he relacionado con otros, porque la he embarrado muy feo. Y trato de Sí. escribirle a esa gente y decirle, sabes que no actué como un buen cristiano, perdóname. Pero ignorar las cosas no va a solucionar los problemas. No. Ahora, ya me calmé. No, es que Yo sí me ya duele estaba. mucho. Es que me duele mucho porque... Sí, es que uno yo le tiene que doler. Creo que los que me conocen saben que tengo algo de corazón de evangelista y yo predico el evangelio y encontrarse con gente de, no, yo voy a una iglesia, ¿para qué? ¿Para ser rico el pastor? Ay, sí. Y sobre todo cuando yo he conocido pastores, por ejemplo, en veredas, Sí. que la luchan duro, o La como, luchan como con- nuestro pastor que tiene que trabajar porque la iglesia no lo puede sostener todavía y le toca... Sí. O sea, pastores que les toca duro, Sí. o mis papás que son pastores, y ver cómo les ha tocado duro, y es un trabajo muy desagradecido cuando se hace de verdad, Es cierto. y ver como que quisiera decirles, no Y yo, todos son así. y yo quiero decir una cosa. Cuando no se hablan de estas cosas, es como que te cauterizan la conciencia. Y eso impide que nos duela el prójimo. Claro. Cuando nosotros, miren, perdón que ponga este ejemplo, Jules, pero la gente que dice, no, ustedes no deben hablar de estas cosas, es como decirle, y perdónenme los extremos de la comparación, y con todo respeto a las víctimas, a las personas que han sido víctimas de abuso sexual, pero es como decirle a una persona que ha sido abusada sexualmente, no, tú no hables de eso, no, eso no se tiene que hablar, no. Y decirle a otra persona dice, ay, pero ese señor tan buena gente o tan amable, o esa señora tan buena gente y tan amable, bueno, a mí no me ha A mí me fue violado, bien con él. a mí me fue bien con él, a mí no me violó. Entonces yo ahí te pregunto, si hay un violador que no me ha violado a mí, pero que violó a mi prójimo, ¿hace que él no sea un violador? Ese es el tema de por qué la Biblia nos enseña a no tener nada en lo oculto. Exactamente, hay que exponerlo. Ay, a mí no me ha pasado, ¿Cómo entonces las finanzas? yo no digo nada. Exacto, uno tiene que exponerlo, tiene que hablarlo. Todos, miren, digámoslo así, todos tenemos cola que nos pisen. Aquí no estamos diciendo Juli y Claudia los que levitan de... Iluminados. No, No. señor, Nada. antes, padre, necesitamos tonto de ti. Pero qué pena, las cosas se tienen que hablar y se tienen que hablar como son. Y cuando tú has ido a una iglesia, y ojalá llegues a una iglesia donde sean abiertos con sus finanzas, que es algo que verás con el tiempo, vas a ver la diferencia. Y por ejemplo, en nuestra iglesia, algo que por ejemplo hemos visto es que los domingos no se recogen diezmos. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, Pero yo doy y damos. Sí. No decimos esto para, ay, no, tan bueno. No, Julio, pero hablemoslo como Pero son. nosotros damos con mucho amor, porque tampoco vamos a hacer, o sea, los extremos, no, yo no doy nada. No, damos con mucho amor porque primero, sabemos en qué se está usando el dinero y sabemos que Exactamente. están siendo responsables en el y uso del sabemos que dinero. finalmente... El pastor no tiene un helicóptero en el que viaja todos los días. Exactamente. Y hay otra cosa importante, Jules. Uno no da desde, ay, que sepan. Esto, es que hay que decirlo, Jules, porque, o si no, ay, es que Juli y Claudia no diezman. No, se los estoy diciendo, sí diezmamos. Y esto no es porque hay que espirituales, sino porque eso es un compromiso con Dios. Eso es algo con Dios. Ni siquiera compromiso.
Bueno. Eso es otro tema, vamos a hablar. No, pero eso uno da por amor. Pero no, bueno, sí, esa fue la palabra que yo quería, o sea, no un compromiso, no una obligación, es lo que quise decir. Sí, exacto. Sino es algo que yo doy en respuesta al amor tan grande que he recibido del Señor, de la gracia que me ha sostenido desde antes del vientre, que uno da, pero uno no da por obligación, fue lo que quise decir. Ah, claro, sí, así está bien. Y vemos cómo, ¿ya llevamos cuánto en esta nueva iglesia? ¿Más de un año? No. ¿Un año? ¿Un año y 2 meses? Un año y un mes largo. Un año y un mes largo, sí, un año y un mes largo. Y ha sido una bendición, ver el cambio. Sí. Si tú eres una persona que todavía está dudando en buscar iglesia, congrégate. Sí. Es una bendición, no hay iglesias perfectas, pero esperamos que estos puntos que pudimos enumerar te ayuden a dar ese paso de valentía y por lo menos visitar iglesias, ¿no? Como dicen por ahí, sí, tocar no es entrar. Tocar no es entrar, exacto. Y ojo, bandera roja, si alguien te llega, mi iglesia es la mejor, aquí tienes que estar, y si no estás, ay, ojalá, oro que como cristianos cuando alguien llega a nuestras congregaciones podamos decir lo que nos dijeron a nosotros. Vamos a orar para que Dios te muestre el lugar, incluso si no es en el que estás, incluso si no es esta iglesia, incluso si no es esta congregación. Claro, porque tenemos que entender que las ovejas no son de nadie, sino son de Jesús. Sí, solo son del Señor. Las ovejas de quién son de Jesús. Es cierto. Pero bueno, aterrizamos el avión, hemos terminado. Hemos terminado. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por aguantarnos la hora y media hora que dura este podcast. Déjenos sus comentarios. Envíele este podcast a una persona que usted sabe que no se está congregando. Ese es el objetivo. Sí. Que todos podamos seguir en el camino de la fe, fuertes y firmes, porque es lo que el Señor quiere, así no sea perfecto. Es cierto. Entonces, bueno, nosotros somos Julio y Claudia, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, por favor, denle un me gusta. Si no les gustó, pues no hagan nada. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y escríbanos, nos encanta recibir los mensajes. Sí, tranquilo que no vamos a publicar nada. No, nada, cero. No publicamos. Sí, no, nunca. Y recuerden que la vida con el Señor es hermosa y es mejor cuando es sin prisa. Sin prisa. Mejor sin prisa. Chao. Hasta luego. Chao.